Laura, bienvenida al programa de Criaturas del Bosque. Hoy Laura nos viene a contar lo que fue su experiencia cercana a la muerte. Además, yo felicísima porque Laura es una paisana y me di cuenta después de contactarte que hablamos por WhatsApp que también venías de Venezuela y que ahora estás en Carolina del Norte, ¿cierto? Sí, sí, gracias Alejandra por tu invitación. Aquí estamos. No, gracias a ti por venir. Y bueno, nosotras ya hablamos un poquito antes sobre tu experiencia cercana a la muerte, o sea, muy superficialmente. Y bueno, la intención de invitarte a este programa es que profundicemos más en ese evento de tu vida que me imagino, bueno, como también me decías por teléfono la vez que hablamos, que hasta escribiste un libro, ¿no? Y de hecho vamos a dejar luego en la descripción los enlaces al libro de Laura para quienes estén interesados lo puedan comprar, porque yo creo que siempre cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte, bueno, digo tenemos, yo la verdad es que no he tenido, pero sí he visto tantas que siento que puedo relacionarme un poco con eso. Me imagino que hay una necesidad increíble de transmitir conocimientos y de transmitir la experiencia. Y creo que un libro es justamente una manera bastante, digamos, práctica, ¿no? De poner todo eso, de exponer todo eso que viviste. Entonces, bueno, cuéntanos un poco sobre ti y te paso el micrófono para que nos relates tu experiencia cercana a la muerte. Bueno, muchas gracias a todas las personas que van a estar presentes, pues, en este momento o más tarde. Mira, yo me siento una persona normal, ¿verdad? Una persona igual que todo el mundo, viviendo experiencias que me han hecho crecer internamente. Esa experiencia que yo tuve de muerte fue muy joven, yo tenía 29 años apenas. Aunque ya había tenido como ciertas circunstancias en mi vida que me decían que había algo más, que no era nada más este mundo terrenal que nos enseña, sino que había un mundo invisible que pues no queríamos ver. Y a través de esa experiencia que yo tuve, donde yo iba bajando Caracas, Guarenas, ahí hay un túnel, y yo tuve a la salida de ese túnel, yo no llegué a salir nunca del túnel como tal, según mi experiencia, ¿verdad? El carro sí salió, pero yo no llegué a salir consciente de ese túnel, sino que yo me fui elevando hacia otro túnel totalmente diferente, que era un túnel más de luz. Se ve como un túnel porque al final hay una luz. Y el carro continuó hasta que chocó con una gandola, pasó por encima del carro. Ese fue el accidente que yo tuve bajando el túnel de Guarena. Y bueno, se llevó varios carros. El mío fue el primero con el que él impactó primero. Y yo en ese momento yo no te puedo decir, Alejandra, que yo sentí ruido, que yo sentí dolor, que me pasó algo, que nada. Yo lo único que hice fue que mi cuerpo se elevó y yo no sabía ni para dónde iba. Y llegué a un lugar que es muy hermoso porque los colores son bellísimos, la energía es diferente, tú tienes como que todo lo que está ahí está vivo, pero un vivo diferente, más brillante, más claridad. Todo lo que tú puedes ver te va dando paz, pero yo no entendía dónde estaba, yo no sabía qué era lo que me pasaba. Y yo cerca de mí veía unas personas conocidas, pero nunca pude acercarme a ellas. Es como una barrera que hay a nivel de energía transparente, porque yo no veía ninguna pared ni venía. Yo veía como el lugar hermoso, lleno de plantas, muy bonito y todo, pero había algo que no me permitía pasar un poco más allá. Y yo empecé a preguntar, pues bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué me pasó? O sea, ¿dónde estoy? Tú sabes que uno, pues joven es más eufórico. Y mi personalidad es así muy eufórica también. Siempre soy muy espontánea en las cosas que digo. Y empecé a preguntar qué me pasaba, que por qué yo estaba ahí, que no entendía. Y sentí que una persona pasó así como por medio lado, me tocó el hombro derecho. Y no recuerdo realmente si fue el derecho o el izquierdo, porque allá uno ve las cosas como que al revés, ¿no? Pero sí puso su mano sobre mi hombro y me decía que me tranquilizara, pero no me lo decía con palabras. Yo nunca tuve una conversación con palabras. Todo lo que él me decía, me lo decía a mi mente y yo lo podía comprender. Y yo le preguntaba que por qué estaba ahí, qué era lo que me había pasado, que me dijera qué era lo que estaba yo experimentando. Y él lo que hizo fue ponerme la mano en el hombro y primero me tranquilizó.
Y yo empecé como a tranquilizarme y a entender que tenía que estar más tranquila. Y le pregunté, ¿qué hago yo aquí? Y me dijo, tranquila, hija, quédate tranquila. Sus palabras no las puedo repetir porque ellos hablan no solamente la palabra como tal, sino la energía que ellos transmiten es totalmente diferente a las palabras que uno puede repetir aquí. Pero me decía que me quedara tranquila, que no era mi momento, que yo nada más estaba ahí para recordar, pero que no era mi momento de quedarme, que el momento iba a llegar, que era el momento oportuno cuando me correspondiera, pero tenía que tranquilizarme. Entonces yo ahí empiezo a hacerle muchas preguntas, ¿no? ¿Pero qué es esto? Dime qué hago aquí, por qué estoy aquí, qué fue lo que me pasó. Y él lo que hacía era sonreír y en un momento me dijo, mira, mira hacia abajo. Y yo cuando miro hacia abajo puedo ver el carro, yo estaba bañada en sangre, tenía toda la cabeza rota, el carro estaba así aplastado, yo estaba adentro y yo me vi muerta. Y ahí es cuando yo empiezo como a angustiarme más. Yo le digo, mira, pero es que yo estoy muerta, o sea, yo estoy muerta allá abajo, ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo regresar, dime qué estoy haciendo yo aquí. Y él con aquel amor tan grande y aquella paciencia, me empieza a decir que me quedé tranquila, que yo tenía había vivido esa experiencia porque yo tenía una misión en la vida, que ya era el momento de iniciar mi misión, que yo tenía que comprender muchas cosas, que iba a vivir muchas experiencias. Yo le decía, no, yo no quiero regresar. Yo no quería regresar, porque lo que tú sientes allá, aquí nunca lo vas a sentir. Es más, cuando regresamos, nosotros siempre estamos aquí, pero queremos estar es allá. Y creo que se le pasa a todas las personas que hemos tenido esas experiencias. Bueno, yo le dije que no quería regresar y entonces él me dijo, mira, tienes una hija. Mi hija en ese momento tenía 8 años y me dijo, tu hija está pequeña, tienes que ayudarla. Ella va a ser una gran profesional, ella va a ser médico. Y yo ve, ¿cómo sabes tú eso? O sea, porque no es el Jesús que nos presentan siempre, no era esa forma, ¿no? Era una persona muy jovial, muy sonriente. Es como que tú estás hablando con tu hermano, o sea, es algo totalmente diferente a lo que nos habían enseñado. Y yo le decía, bueno, pero dime entonces qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces él me decía, bueno, te voy a decir que te tranquilices, tú tienes que regresar porque está tu hija, tienes que ayudarla, ella se va a graduar de médico. Y me mostró un poco la vida de mi hija y yo le dije a él, bueno, está bien. Yo creo que las madres por los hijos hacemos muchas cosas. Le dije, ok, yo voy a regresar, pero dime cómo voy a regresar porque mira, yo estoy bañada en sangre allá abajo. Y yo veía a toda la gente que estaba ahí, Alejandra, y tenían una alegría, una sonrisa. Era como que ellos estaban complacidos de la experiencia que estaban viendo, ¿no? Cosa que yo en ese momento no entendí. Porque todo lo que te estoy contando ahorita, uno no lo entiende en ese momento. No hay manera que tú lo puedas comprender. Entonces me dijo, no, quédate tranquila, tú tienes que regresar, vas a estar bien. Yo le decía, pero ¿cómo? Mira, me estoy bañada en sangre, estoy tirada en el suelo, no tengo zapatos, estoy muy mal. Además, recogieron a todo el mundo y a mí me dejaron ahí porque yo estaba muerta. Y me dice, cálmate, mira abajo y mira lo que tú quieres hacer cuando tú regreses. ¿Ok? Total que yo veo abajo y me doy cuenta que tenía atrás una caja de zapatos nuevos, que no había bajado el carro, veo que tenía la pistola, se había caído hacia una parte de adentro, veo dónde está la cartera, veo dónde está el móvil telefónico y todo. Y dije, sí, bueno, ya yo vi y ya más o menos sé cómo tengo que hacer. Y aquí te voy a hacer un paréntesis, porque es impresionante cómo uno puede ver perfectamente todo, pero no sabe cómo. Yo vi todo, lo que yo tenía que hacer. Y entonces me volteé y le dije, ok, yo voy a regresar por mi hija, pero dime qué me espera allá abajo, porque yo no estoy bien. Yo no creo que salga de este accidente bien. Me dijo, quédate tranquila, tú vas a estar bien. Sí, vas a tener tu proceso de dolor, vas a tener un proceso de recuperación, tú vas a vivir muchas pruebas en la vida hasta que te toque ya iniciar tu camino. Pero mientras tanto, ten fortaleza, mantén tu fortaleza y cree siempre en Dios y haz lo mejor que tú puedas hacer siempre, porque tú tienes que vivir muchas pruebas duras. Y yo le dije, bueno, ¿y entonces qué va a hacer de mi vida? Y en ese momento, pues él me muestra que me voy a volver a casar y me muestra una persona de pelo muy negro, de bigotes negros y vestido de negro. Pero yo lo vi de medio lado. Y yo le dije, bueno, ok, voy a regresar. Si tú me dices que regrese, regreso.
Entonces él me dijo, bueno, mira el carro. Cuando yo miré hacia el carro, yo me fui y regreso a mi cuerpo, pero uno regresa al cuerpo como con una sensación de estar flotando. Yo me medio muevo y en ese momento pasa un guardia y empieza a gritar, mira, está viva, no está muerta la muchacha, no sé qué, vamos a sacarla, es una muchacha joven, buscaron los bomberos, picaron el techo del carro y me empezaron a sacar. A mí lo único que me impresiona de todo esto, que yo digo es verdad todo lo que yo viví, Alejandra, es que yo, una vez que él empieza a sacarme, yo salgo del carro, me agarro el cabello, me envuelvo el cabello así para pararme un poco la sangre, me quito la sangre de los ojos, porque la cabeza es muy escandalosa, pues. Y me vuelvo a meter en el carro. Yo volví a entrar al carro. Saqué la cartera, saqué la pistola, saqué el móvil, me puse los zapatos y le dije, ok, ahora sí estoy lista para irme. Y el guardia nacional que me estaba ayudando, pobrecito, yo me imagino la impresión que él sintió cuando ve que una mujer sale otra vez del carro, que está medio muerta, con una pistola en la mano y diciendo, llévenme para una clínica, llévenme a una clínica, y yo estaba parada. Y no me preguntes cómo estaba parada porque tenía lesionada una pierna, tenía costilla fracturada, cervicales fracturadas. O sea, yo estaba mal, pero yo estaba parada y caminaba. Yo cuando, después que yo empiezo ya a internalizar todo esto, ¿no? Mi pregunta fue, ¿cómo yo tuve la fuerza de meterme en el carro, hacer lo que yo había visto que tenía que hacer y salir del carro y caminar hasta brincar la separación de las autopistas para irme hacia la otra vía y poder subir a Caracas, porque yo iba bajando? Eso me dio vueltas en la cabeza muchas veces, porque las personas que tienen un accidente del nivel que yo lo tuve, las sacan y se tiran en el suelo y de ahí las recogen la ambulancia y se las llevan. Yo no, yo caminé, yo me paré, llegué al hospital, en el hospital pues no me podían atender, estaba en el Pérez León, que tú sabes que es un hospital de emergencias, y habían llevado a todas las personas que estaban ahí mal del accidente. Y me dejaron en una silla, pero yo me estaba desangrando porque yo la herida de la cabeza era muy grande y ya yo me empezaba a sentir mal. En eso llegaron dos funcionarios del organismo donde yo trabajaba y me llevaron, les dije, sáquenme por una clínica. Entonces ellos me sacan a la clínica y yo veía el alboroto todo, pero yo lo veía como desde, si yo estuviera como en una película. Yo no me incorporaba a esa visión. Bueno, de ahí ellos me trasladan y yo preguntaba, busquen a mi hija, está sola en el apartamento, busquen a mi hija, hasta que yo llegué a la Policlínica Metropolitana. Y ahí pues me agarraron en emergencia y ya yo me sentía mal hasta que me dijeron, mira, ya tu hija la tenemos, ya tu hija la recogieron, la van a llevar a su casa, y yo ahí me desmayé ya. Bueno, y empezó todo ese proceso en emergencia, después me llevaron a quirófano, me operaron, después llegó a una habitación. Todo ese tiempo yo no recuerdo nada de lo que me pasó. Solo recuerdo que estaba en terapia y llega una persona vestida de blanco, con una cruz grande, con barba. Yo no podía hablar, evidentemente estaba tan mal que no hablaba. Este, y él me sonrió y me dijo, quédate tranquila, todo esto va a pasar. Pero yo en mi mente decía, ¿será que San Pedro? ¿Quién será? Yo no sabía quién era, porque yo decía, estoy aquí o estoy allá, tú no sabes en qué parte te encuentras, ¿no? Y después me enteré que era el gran maestro de la Fraternidad Universal, y ahí es donde yo lo conozco a él físicamente, porque lo conocía de comentarios, yo los ayudaba en cosas que tenían que hacer, ¿no? Y dije, wow, ese es el gran maestro de la Fraternidad Universal, que me entero ya los días después de que él me había visitado. Pero en el momento yo dije, será San Pedro, o sea, no sé quién es. Bueno, de ahí me pasaron a una habitación, yo estuve mes y medio en la clínica, y te digo que yo estaba en la habitación, pero no estaba en la habitación. Yo estaba ahí y sabía todo lo que pasaba y sentía todo lo que decían las enfermeras, los médicos, todo, pero yo no estaba ahí, no estaba despierta, yo creo que me tenían dormida todo el tiempo, hasta que poco a poco me fui recuperando. De esa experiencia, cuando tú ya más o menos te recuperas y empiezas a tener un poquito de conciencia, tú no sabes si esto es verdad o es mentira. Imagina aquella época, Alejandra, te estoy hablando que eso fue en 1985, donde si hablabas de este tema te decían loca, que eran lo que siempre me decían a mí, decían que nada era verdad, que todo era mentira, que me fuera a ver con un psiquiatra me vio, me dijo, no, tú estás bien de todo, bueno, eso fue lo que tú experimentaste, menos mal que me tocó ese psiquiatra bien abierto. Y
yo de ahí empecé entonces a sentir mucho a Jesús, porque yo le había dicho a él, ok, yo voy a regresar, pero yo quiero pedirte algo. Yo voy a regresar, voy a cumplir todo lo que tú me dijiste, pero yo quiero que tú siempre estés al lado mío. Y él se sonrió y me dijo, siempre estaré. Cuando yo regreso ya que yo empiezo como a caminar, a medio, bueno, a medio caminar, a hacer mis cosas, yo siempre volteaba así y lo veía a él. O de repente volteaba a la puerta y lo veía parado en la puerta. Y yo sentía una plenitud tan grande porque yo decía, estás conmigo, o sea, que todo lo que yo viví no es mentira. Ahora, ¿cómo tú le explicas a la gente que tuviste esa experiencia y que lo puedes ver físicamente y nadie te cree? Nadie te va a creer. Yo creo que el proceso más fuerte mío fue después del accidente hasta que yo entendí que me había pasado y confié. Porque en ese tránsito, entre tú comprender qué te pasó y confiar, es bastante duro porque nadie te cree. Todo el mundo te dice que es mentira, que tú estás loca, que eso no existe, que eso no es verdad. Pero yo no sé, yo siempre fui una persona como muy certera en las cosas que yo veía. Y yo decía, no, pero es que esto yo lo viví, porque yo me pregunto, ¿cómo yo pude bajar? Era mi pregunta que hacía todos los días. ¿Cómo yo pude regresar a mi cuerpo y saber dónde estaba la pistola, dónde estaba la cartera, dónde estaba el móvil, cómo me puse los zapatos? O sea, eso no se podía porque era de noche. No se veía nada, no había luz. ¿Y quién va a saber dónde están las cosas en un accidente así? Entonces yo me repetía eso todo el tiempo. Yo decía, no, pero es que yo sí vi. Y es más, yo no es que lo vi, yo lo pude recuperar. Y después me empecé a recuperar y empecé a sentirme mejor. Y yo decía, bueno, y estoy viva y estoy caminando, que era lo que yo le decía a él. ¿Cómo yo voy a regresar si no voy a caminar ni nada? Mírame, yo estoy muerta. Y él me decía que confiara. La otra señal era que yo siempre lo veía parado en una puerta. Si yo iba a algún lado, iba a entrar, yo lo veía. Empecé a verlo en todos lados. Y él me dijo que yo iba a tener pruebas muy duras, pero que él siempre iba a estar conmigo. Y yo le dije, ok, yo voy a aceptar todas las pruebas porque si ese es el aprendizaje que yo tengo que tener para enseñarle a los demás que aquí venimos a hacer un tránsito de experiencias solamente en esta materia, en la parte material física, pues yo lo voy a hacer. Y así fue que comenzó todo mi camino. Después de un año, año y pico, algo así, yo tuve un proceso donde estuve presa política, sin hacer nada. Y cuando yo caí presa me acordé que él me había dicho eso, que yo iba a tener procesos muy duros. Entonces en mi estadía ahí que estuve, pues te abandonan los amigos, la familia, todo el mundo te abandona. Como dicen por ahí, conocerás a tus amigos cuando estás preso, a tu familia cuando se muere alguien, la herencia es la que separa a toda la familia, el matrimonio cuando te divorcias, eso es muy cierto. Entonces yo ahí dije, no, pero es que él me dijo que yo iba a vivir esto, pero para una experiencia diferente. Y yo ahí me olvidé de mi proceso y comencé a ver que estábamos todas ahí, que todas éramos del mismo lado, estábamos presas todas, habiendo hecho o no habiendo hecho algo, y que yo tenía que buscar la manera de unirnos, porque él me había dicho que en la unión estaba la fuerza y en el amor estaba la recuperación. Entonces yo ahí comencé a ver las debilidades que habían en ese grupo y me di cuenta que no se sabían comunicar porque todas estaban hablando desde su dolor, desde su rabia, desde su tristeza. Mira, y no me preguntes de dónde yo tuve esa, bueno, sí te puedo decir, él fue el que me dio toda esa fortaleza, ¿no? Pero que yo la pudiera entender en esa situación, que yo me aboqué fue a ayudar a los demás. Y ahí es donde yo creo el primer encuentro, que yo le puse un granito de arroz y empecé a reunir a la gente, a las mujeres de ahí, para que rezáramos, nadie quería. Les empecé a dar un taller para que aprendieran a comunicarse, para que nos diéramos cuenta que estábamos ahí, que todas estábamos en una situación, pero teníamos que aprender a estar comunicadas. Y empecé con dos, tres, cuatro, cinco, ocho, hasta que el grupo fue creciendo. Y ahí me llegaban como mensajes. Y yo se los daba a la gente. Yo nunca tenía miedo para darle a la gente los mensajes. Pero el boom estalla como a las 2 semanas que yo le digo a una muchacha que estaba presa, le digo, quédate tranquila, confía en Dios. Si tú no has hecho nada, Dios te va a sacar. Y ella me decía, no, porque a mí fue la que me agarraron con la droga que no era mía, era de mi esposo. Yo ni sabía que estaba ahí. Y yo le decía, pero confía en Dios. Tú vas a salir tal día.
Y ella, nadie lo creía. Y resulta que esa muchacha salió ese día. Entonces ahí es donde sale más el boom. Mira, Laura dijo esto. Y bueno, tú sabes cómo somos las mujeres. No, mira, quiero que me digas. Y yo le decía, no. Primero rezar el rosario. Entonces, lo primero que hacía éramos reunirnos a rezar el rosario y después yo les daba ciertas, como un pedacito de un taller que yo creé ahí para comunicarnos bien, para respetarnos y todo. Y empecé a hacer mi trabajo ahí. Y no me preocupaba por mí, las pocas personas que me iban a visitar lloraban y me decían, pero ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué te hicieron eso? Yo les decía, no llores, yo estoy feliz, mira, yo estoy haciendo algo aquí que no hubiera hecho en ningún lado. Yo me siento muy bien. Y decían, Laura se volvió loca. Ahora sí es verdad que Laura está loca. Lo cierto es que un día se me aparece la Virgen en mi cuarto. Yo no sabía quién era, no sabía qué Virgen era ni nada. Y me dice que ella estaba ahí porque ella me iba a dar un mensaje que yo iba a salir en libertad el miércoles a las 6 de la tarde. Y yo le dije, mira, está bien, pero yo no creo que salgas ahora porque en Venezuela pues la hora de salir es 2 3 de la tarde, que es cuando las presas regresan de la cárcel y las sacan. A esa hora no creo. Y a mí no me han llamado a tribunales tampoco. Ella lo único que hizo fue sonreír y me dijo, el miércoles a las 6 de la tarde pisarás la puerta hacia afuera. Y yo dije, bueno, y así fue, un miércoles a las 6 de la tarde, que por cierto que era miércoles santo, yo salí en libertad. Y todo el mundo se preguntó cómo pude salir sin haber ido a los tribunales, no me hicieron ningún traslado previo y cómo había podido salir a esa hora que nadie salía. Y yo ahí dije, mira, esto que yo estoy viviendo no es una mentira. Lo que pasa es que tenemos que ser muy fuertes para poder ir comprendiendo que estamos en un mundo que no nos han dicho la verdad. Nos han trabajado mucho desde la mentira. Bueno, ya después que salí de ahí fue fuerte también, fue muy duro porque todo el mundo te juzga, cualidades que tienen muchas personas que juzgan sin saber. Y muchas personas decían, no, sí, Laura estuvo involucrada en algo, no, sí, Laura hizo algo, pero nadie me preguntó por qué. Nunca nadie me preguntó por qué. Mi familia me dijo, bueno, no te queremos ver más, aquí no tienes nada que buscar. Y yo dije, bueno, o sea, tengo que agarrar un camino y entregarme a Dios. En todo esto que yo te puedo contar, que mi vida ha tenido muchas experiencias, Alejandro, yo nunca puedo dudar que Dios existe, jamás, porque Él es el que me ha dado un cambio y me ha dicho todo, me ha mostrado las cosas. Bueno, empecé a medio sobrevivir, fui a ver a mi hija y me impresiona mucho cuando yo voy a ver a mi hija, la voy a recoger al colegio. Y ella llega y me abraza y me dice, mami, yo sabía que tú ibas a venir porque la Virgen me lo dijo. Y yo le digo, sí, mi amor, qué Virgen. Y me dijo, ven, yo le puse una carta que la escondí debajo de ella, porque ella estudiaba en un colegio de monjas. Yo escondí la carta debajo de ella, ven para que la veas. Entonces me llevó y ahí estaba la carta. Y era la misma Virgen que a mí se me había aparecido. Wow, cuando yo vi eso, bueno, yo dije, no, es que esto no es un mundo como la gente dice que no existe, es un mundo real. Eso existe y hay algo más allá que nosotros no vemos o no creemos. Bueno, ahí empezaron todos estos procesos míos donde yo te puedo decir que me aferré tanto a lo que Dios me decía y hacía todo lo que Dios me decía, que yo no creía en nadie. Yo lo único que mis amigos, las personas con las que yo estaba, con las que yo hablaba, era él, no era más nadie. Así la gente me dijera lo que fuera, yo solamente creía cuando yo lo veía a él. Cuando yo lo veía, yo le decía, hago esto, y él me decía sí o no. Y era lo que yo hacía. Bueno, y empecé, después que se me aparece la Virgen otra vez, un día, y me dice, levántate temprano y yo quiero que estudies Derecho. Y yo, wow, imagínate, ¿cómo vas a estudiar sin trabajo, sin dinero, sin apoyo de nadie, nadie te quiere hablar, todo el mundo te considera culpable? Yo le dije, bueno, si tú me lo dices, yo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y me dijo, bueno, ve a tu casa, habla con tu papá. Y ese momento fue bien duro porque yo no quería ir a mi casa, pues me habían dicho que no regresara más nunca. Sin embargo, yo me armé de valor y dije, bueno, si tú me estás diciendo eso, todo lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Y me fui a la casa y le dije a mi papá que me ayudara a buscar una beca o algo en la universidad porque él trabajaba allá. Mi papá me dijo, bueno, voy a averiguar.
Pero yo sentía como la molestia, ¿no? Que no era lo que querían hacer, pero yo dije, bueno, Virgen, yo estoy aquí haciendo lo que tú me estás mandando, ya lo demás es tuyo. Cuando mi papá regresa a mediodía me dice, oye Laura, tuviste mucha suerte, porque yo iba entrando a la universidad y me conseguía la jefe de control de estudio y le pregunté y me dijo, mira, aquí tengo la lista que se la voy a llevar al rector para que firme a los becados de este año. Si tienes una cédula de tu hija, yo la incorporo. Y mi papá le dijo, sí, yo tengo aquí la cédula y tal. Me metió y cuando él regresó a decirme eso, me llevó la carta, que con esa carta era que yo tenía que inscribirme. Y yo ahí respiré profundo y dije, bueno, ya, tengo que hacerlo, porque si todo es tan perfecto, pues tengo que hacerlo. Yo te puedo decir que en esos 5 años que yo estuve estudiando en la universidad, fueron unos 5 años donde siempre Jesús estaba parado en la puerta. Tuve experiencias que a preguntas que yo no sabía y él me daba la respuesta. Y yo decía, wow, pero es que es una cosa tan perfecta. Entonces yo mi camino en la universidad, yo nunca salí con mis amigos a tomar cerveza ni nada. Yo era de mi casa, del trabajo, a estudiar, o sea, y me puse de lleno a estudiar la Biblia esos 5 años, porque habían cosas que yo no comprendía de la Biblia. Yo decía, pero ¿por qué no nos han dicho esto si él me enseñó esto? O sea, habían cosas que ya él me había empezado a enseñar que no tenían mucha coherencia con lo que estaba en la Biblia. Por ejemplo, él me dijo a mí, mira, yo nací bajo la religión judía. Yo soy judío. Los judíos se casan. Los judíos tienen familia. Los judíos dan un ejemplo de vida. Y él no me decía sí o no. Él solamente me enseñaba así. O sea, analiza tú. Está esto. Analiza. Entonces yo ahí empiezo y empiezo a tener más dones vivos, más despiertos. Mis dones se despertaron mucho más. Y empecé a sentir las cosas de la gente, podía decirle cosas a la gente, podía ver cosas. Y eso pues a mí me impactaba de alguna manera, porque no es fácil vivir así cuando nadie tiene eso. Imagínate, más en aquella época, te estoy hablando de 40 años atrás. Este, uno dice, Dios mío, pero ¿por qué hay tanta falta de amor en la humanidad? ¿Por qué juzgamos tanto a la gente sin saber qué ha pasado realmente en la vida? ¿Por qué somos tan duros de corazón y de mente? Y ahí yo empiezo a hacerme una cantidad de preguntas y a hacer un gran cambio en mi vida, donde lo primero que empecé fue apartarme de toda la gente, porque yo no vibraba con su pensamiento, no vibraba con las cosas que la gente decía. Y yo decidí, fue algo que yo decidí desde mi corazón, que yo prefería estar con Jesús en mi camino que estar con cualquier otra persona. No era lo que yo quería en mi vida. No era lo que yo quería. De hecho, yo no me quería ni casar ni nada, Alejandra. Yo quería era vivir para él nada más. Hasta que un día, pues yo voy pasando por una panadería y estaba una persona ahí que me llama, me llama por mi nombre. Y yo cuando volteo y lo veo, estaba vestido de negro, bigotes negros, pelo negro. Y yo lo veo así, me impresionó tanto que yo en voz alta dije, yo me voy a casar contigo, pero fue por la impresión, no por más nada, ¿no? Y después me dio pena y le dije, ay, disculpa, es que yo soy loca, mira, aquí está mi teléfono, pero estoy apurada y me fui porque yo decía, Dios mío, no puede ser, ¿cómo yo me voy a casar con él? O sea, no, es el hombre tal cual como yo lo vi. Bueno, y le dije, bueno, Dios, si ese es el hombre que tú tienes para mí, pues tú vas a tener que solucionar todo porque no sé qué hace, cómo está en su vida, si tiene pareja, no tiene pareja. La verdad que yo no sabía nada. ¿Lo conocías de antes o lo conociste ese mismo día? No, él fue el mismo que me sacó del accidente y me llevó para la clínica. Nosotros habíamos trabajado juntos en ese organismo policial y él fue el que me fue a buscar al hospital y me sacó para la clínica y fui a buscar a mi hija. Pero yo después de eso más nunca lo vi. Yo pasé muchos años sin verlo. Pero cuando él me vio, me reconoció y me llamó y me dijo, oye, ¿cómo estás? Mira, tu vida, ¿qué has sido? ¿Cómo te sientes? Y yo lo que le di fue mi teléfono y le dije, toma, te anoto mi número de celular y me voy, estoy apurada, yo iba a los tribunales. Pero mentira, o sea, me iba apurada era porque yo estaba impresionada. Él como al mes y pico me llamó, quizás antes me llamó, y me invitó a que fuéramos a comer para que conversáramos. Y yo le dije, ok, pero yo estaba comiendo y era cómico, ¿no? Porque yo lo que hacía era verlo así
O sea, buscando los mínimos detalles que yo recordaba de la persona que yo había visto. Yo decía, Dios mío, esto no puede ser, o sea, es él el que tú me dijiste a mí. Pero en ese momento, cuando yo me lo conseguí en la panadería, le estaba esperando una novia, eso me lo contó después, porque él se iba para la playa con ella. Pero ahí hubo problemas, no sé qué pasó y se separaron. Cuando nosotros fuimos a comer, ya él estaba separado de ella. Y yo decía, bueno, si esta es la persona que me toca, pues todo tiene que ser armonioso. Porque Dios elige, como dicen, matrimonio y mortaja del cielo bajan, ¿verdad? Eso es lo que siempre dicen. Y yo creo que es así. La pareja que es para ti, que está destinada a tu vida realmente, llega a ti sin que tú tengas que manipular nada. Bueno, ahí estuvimos un proceso de conocernos, de ser amigos primero, fuimos amigos como 2 años, algo así. Y después ya empezamos una relación y ya él me decía siempre, vamos a casarnos, vamos a casarnos. Yo le decía, pero cálmate, o sea, las cosas, yo no las quiero hacer apurada porque yo estaba muy entregada a Jesús. Yo decía, mira, si eso es lo que tú quieres, ok, pero yo no quiero eso. Yo quería estar sola, graduar a mi hija, que estudió medicina y se graduó de médico, y pues dedicarme a ayudar a la gente. Siempre mi camino era querer ayudar a las personas. Bueno, pero la vida ya me tenía planificado otra cosa, ya Jesús me había dicho que era Él. Y un día sí se me apareció Jesús y me dijo, es Él, porque tú rechazas lo que te estamos dando. Él va a ser una persona que va a cambiar mucho, Él te va a ayudar, Él va a corregir muchas cosas. Y te va a demostrar que aquí en esta dimensión, las personas, aunque hayan hecho muchas cosas incorrectas, también corrigen y cambian y se transforman. Y eso de verdad que tocó mi corazón, ¿no? Y de ahí yo empecé pues a entender que sí es verdad, que la gente cambia, mi esposo cambió mucho. Después nos casamos y bueno, ya tenemos 20 y pico de años de casados y te puedo decir que hemos hecho un camino muy espiritual. Los dos hemos entrado en esa energía de Dios, estamos aferrados a lo que Él nos indica. Todo lo que yo le digo a mi esposo dice siempre, es así, no hay discusión. Si Jesús te dijo algo, o sea, hay que hacer todo lo que Él dice. Es un camino duro, Alejandra, porque no es fácil vivir desde el mundo espiritual, porque tienes que abandonar los deseos, las pasiones, tienes que abandonar lo que la gente cree que es felicidad, de salir de rumba, de tomar, tienes que corregir muchas debilidades que el cuerpo tiene, que nos han enseñado que eso es bueno, que tú eres feliz con eso, pero realmente no eres feliz con eso. Lo que te da la felicidad verdadera, ojo con esto, no es que no vayas a una fiesta o no salgas, sí, tú puedes hacer todo eso, puedes tener dinero, ir a una fiesta, hacer lo que tú quieras. Pero lo que te da la verdadera felicidad es que tú aprendas a dar lo mejor que tú tienes dentro de ti y a ver siempre lo mejor de cada persona. Eso es lo que realmente te va a dar paz en tu vida. Y dejar que cada quien viva lo que quiera vivir hasta que él lo quiera vivir. Porque nosotros no cambiamos a nadie. No podemos cambiar a nadie. Y en este transcurso de tantos años yo aprendí que pues la humanidad tiene que tener más compasión en su corazón, tienen que unirse más, tienen que mostrar cosas bonitas, cualidades bonitas que todo el mundo las tiene, dejar de pensar tanto, dejar de creer que son poderosos porque puedan tener una bendición de algo. Ser sencillos. En la vida venimos a ser sencillos y a pensar lo más liviano que podamos pensar y siempre dar lo mejor que podamos dar. Ese es el camino que yo he seguido y ese es el camino que enseño a la gente. No hay una magia, no hay una magia. En este mundo tú tienes que tener mucha disciplina y mucha coherencia, buscar mucho conectarte con el corazón y no con la mente para que tú puedas avanzar en lo que realmente a ti te toca hacer. Ahora, evidentemente, yo sé que pues ese golpe que yo me di, esa muerte que tuve, me transformó. Fue una bendición para mí. No todo el mundo tiene esa bendición, pero siempre tenemos algo que nos lleva a un despertar.
siempre, siempre vamos a tener ese camino del despertar. Hoy, mañana, pasado lo vamos a tener. Entonces yo le digo a las personas, no esperen tener ese despertar, busquen el despertar en ustedes, comiencen a observarse ustedes dentro de ustedes, cómo ven la vida, qué es lo que realmente ustedes quieren transformar en su propia vida. Porque aquí venimos a ser felices, pero ser felices con lo que tenemos, no con lo que ambicionamos tener, porque ahí no vas a tener felicidad, ahí vas a tener una carrera. Entonces siempre le digo a las personas que atiendo, le digo, mira, tienes que ser feliz con lo que tienes. Y la bendición más grande que tienes es que tienes dos ojos, tienes una nariz, puedes comer, tienes brazos, tienes piernas, puedes respirar y tienes un techo donde dormir. Todo lo demás lo vas a perder el día que te vayas de aquí. No te llevas nada, nada, o sea, ninguna persona que se muera se va a llevar algo. Eso lo tienen que comprender porque entonces se aferran a la casa, al carro, a los hijos, a todo. Pero tú no viniste a eso. Tú aquí estás con una familia terrenal aprendiendo a evolucionar. Tu familia realmente estás allá arriba, donde tú vas a comprender y a expandir la conciencia y decir, wow, lo hice bien. Y es una decisión. Aquí nadie va a ser juzgado. Tú mismo te juzgas. Una parte muy bonita que yo entendí en este camino, Alejandra, que cuando tú te mueres y vas a ese lugar, nadie te va a juzgar, nadie te va a castigar. Ahí es puro amor. Pero si vas a un lugar donde tú ahí vas a ver todas las acciones que tú has tenido, no solo en esta vida, en todas las vidas. Y la gente con una conciencia más expandida y ver lo que han hecho o la oportunidad perdida de una vida más es donde ellos se sienten mal. Entonces ahí vienen los remordimientos, vienen los dolores y los sufrimientos de las personas allá arriba, porque es su propio aprendizaje. Allá nadie te va a juzgar, nadie. Pero tú sí, porque aquí en la tierra yo le digo a las personas, todo el mundo tiene su conciencia. Aquí no hay nadie que no tenga conciencia. Todo el mundo la tiene, solamente que no la quieren observar. Todas las personas tienen una conciencia de lo bueno, lo malo, lo poco, lo mucho que hacen. Saben las mentiras que se tienen ellos mismos. Aquí todo el mundo está claro en su vida. Lo que pasa es que eh, queremos vivir como esa mentira, ¿no? Para estar ahí. Pero cuando tú vas allá arriba, no puedes vivir en esa mentira. Por eso es que decidimos regresar para acá para ver si lo hacemos bien. Pero cuando regresamos, caemos en el mismo juego de las ilusiones. Y ahí es donde perdemos el camino. Porque no venimos a hacer lo que muchas personas hacen. Venimos a corregirlo. Yo te quería preguntar, Laura, en el momento en el que tú te desprendes del cuerpo durante tu experiencia cercana a la muerte, ¿tú te viste como con forma física, estando ya en ese otro plano, o, o sentías las cosas, pero ya desde la conciencia? Porque sí me relatas que veías como paisajes y veías a otras personas incluso, ¿no? Pero ¿cómo se presenta esto ante tus ojos? Si es algo que, que puede ser un poco como más, que va llevado más hacia la conciencia, o de hecho había formas físicas, no solamente en tu encuentro con ese espacio, sino también en tu encuentro con Cristo. Si tú lo ves a él como una forma física predeterminada, te lo cuento y me llama muchísimo la atención porque tuve otra entrevista de experiencia cercana a la muerte, donde ella vio a Cristo y lo describe así como, más o menos como tú lo estabas describiendo, como que la personalidad así como muy jovial. De hecho, ella me contaba, Raquel, que una querida amiga, bueno, ahora amiga, a la que le hice la entrevista, creo que te envié también el link y el enlace a su entrevista. Ella me decía que él era así como nosotros decimos, echador de broma, ¿no? Y un poco pícaro, y entonces muy cercano, ¿no? Que muy distinto a lo que tú misma dices que nos enseñan que es Cristo. Sí, sí. No, yo lo veo a él siempre con su cuerpo físico, ¿verdad? Pero es como más liviano. Es mucho más liviano el cuerpo físico y tiene como brillo.
Sí, él tiene una personalidad muy linda, tú puedes hablar con él todo, decirle todo. Hay cosas que yo le digo, no, mira, pero es que yo no quiero hacer eso, porque tú me dices que lo tengo que hacer, explícame, y él te lo explica. Lo que pasa es que nos han enseñado que cuando nos acercamos a esas personas religiosas o evolucionadas, tenemos que hacerlo idolatrando, y él no quiere eso en nuestras vidas, para nada. Allá se vive muy sencillo, es que el mundo espiritual es nada más ser feliz y dar amor y ser coherente tú y no pensar sino desde el corazón, lo que tú sientas ahí. Y es un camino que tú tienes que recorrer. Yo lo veo él así, jovial, chévere. Una vez tuve una experiencia. Yo después de todo esto me voy a la India, ¿verdad? Con Joel y mi hija. Yo le pedí a él, bueno, es una historia muy larga para contarte, pero voy a hacerte un resumen. Que yo quería, pues si me tocaba ir a la India, pues yo iba. Y me llevó a la India. Y cuando yo llego a la India, pues tenía un choque entre lo que era Sai Baba y lo que era Jesús, porque yo siempre he estado a los pies de Jesús. Pero yo después, cuando él me lleva a India, estando en India, él se me aparece, Jesús. Primera vez que se me aparece con su cabeza, con su manto. Y tuvimos una conversación bastante larga donde él me dijo que yo iba a estar haciendo los aprendizajes de las enseñanzas de Baba, que eran bien sencillas, era un lenguaje bien liviano, que yo podía entender mucho más, y que él quería que yo aprendiera, que yo me transformara, que yo aprendiera el verdadero mensaje que él daba. Y en ese momento él me dijo, mira, me voy porque viene tu esposo. Y yo le dije, pero ¿por qué dices que es mi esposo? Él no es mi esposo, nosotros no nos habíamos casado. Sí, bueno, yo estoy con él porque tú me dijiste. Y él lo que se voltea, se sonríe y me dice, ¿es tu esposo? Y le digo, él no es mi esposo. Pero yo puedo hablar con él así, es como hablar con tu mejor amigo, con la persona más cercana, ¿no? Y de hecho, cuando mi esposo después me pide matrimonio, ese mismo día me pidió matrimonio. Y yo después le dije que sí y le regalé una esclava para que se pusiera y le puse por detrás de la esclava, le decía, por mi amor a Jesús, yo acepto casarme contigo. Y siempre le dije a él, yo me casé contigo porque Jesús me dijo que era contigo. Es un camino que vamos a seguir los dos, pero tú tienes que estar claro que mi camino es espiritual, porque a mí no me van a sacar de ese camino. Como digo yo, me pueden quitar todo, pero mi fe no me la puede quitar nadie. Entonces siempre tuve esas conversaciones con Jesús y lo he visto así, tal cual. Cuando yo estuve arriba, sí, yo me veía en un cuerpo físico, pero como medio transparente, no es un denso. Y yo después que empiezo a estudiar todo esto con unos seres de luz con los que yo estuve viviendo 3 años, yo sola con ellos, que fueron los que me enseñaron todo lo que yo sé, ellos me enseñaron algo que es bien interesante. Uno tiene unos 5 cuerpos básicos, ¿verdad? Y que cada cuerpo tiene su personalidad, tiene su manera de ser, tiene su manera de expresarse, de comunicarse, de sentir. Y que estábamos en una experiencia aquí terrenal para tener coherencia entre esos cuerpos. Quiere decir que lo que tú sientes, piensas, hablas, acciones e irradies sea lo mismo. Y que es una de las grandes debilidades del ser humano. Entonces yo ahí entendí que lo único que se muere es el cuerpo físico, pero todos los demás cuerpos quedan en ti. Y con eso que tú te vas a ir. Y todo lo que está en tu mente es lo que te vas a llevar. Por eso es que ahorita siempre recomiendo, observen qué tienen en sus pensamientos y hagan su transformación interna. ¿Tienes pensamientos negativos? Tú misma dices, no, yo no quiero tener esos pensamientos. Con esos pensamientos yo no puedo avanzar. Yo no puedo ni pensar mal, ni juzgar a nadie, ni estar en eso. Yo tengo que empezar a autoobservarme. ¿Cómo me puedo autoobservar? Bueno, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cómo pienso? ¿Cómo acciono? ¿Cómo reacciono? Y sí se puede transformarse, porque para eso venimos aquí, en esta dimensión venimos es a eso, no venimos a hacer dinero, a tener casa, carro, a ser exitoso como la gente piensa, no, nada de eso, todo eso es algo muy terrenal. Es parte de la experiencia, pero no es la experiencia. La experiencia real aquí es que tú te transformes. Y una vez que tú te transformes, que es lo más bello que yo he podido comprender, que si yo lograba transformarme, cuando yo me vaya a esta dimensión, yo voy a ir a otros planos. Porque hay muchísimos planos, muchísimos planos. Por eso es que tú ves que hay muchos comentarios de gente que ha tenido experiencias
y las va a vivir según la vibración que ellos tengan y según el nivel donde ellos les toque ir. Hay personas que llegan y han dicho, como el doctor Ben, que hizo un libro, que él llegó a un charco. Claro, su mente estaba muy materializada. Y ahí él aprendió a descongestionar todo eso y regresó a la vida siendo médico, cirujano, neurocirujano, y se dio cuenta que la vida era otra cosa. Y de ahí se transforma y ahora da charlas y hace muchos mensajes bonitos y todo. Pero tú te vas a donde tu mente está. Ahora dime tú, Alejandra, ¿qué se puede llevar una persona si en su mente nada más está lo material y terrenal? Eso son una de las enseñanzas, creo, principales por las cuales, o sea, que se nos presentan cuando estamos en el despertar espiritual, ¿no? Que todos esos paradigmas que nos han inculcado a nivel social de repente se derrumban y empiezas como a ver la vida desde otra perspectiva, que es mucho más difícil, Laura, porque es mucho más fácil, la gente no lo piensa realmente ni lo llega a analizar tanto, pero es mucho más fácil vivir la vida desde lo superficial, porque cuando te encuentras con esa parte espiritual, pues es como una transformación que a veces puede hasta llegar a despersonalizarte en el sentido de que cambias y dejas de ser quien eras y se muere una parte tuya para dar paso a una versión de ti que está como más conectada con la fuente o con la esencia, diría yo. Claro, pero te voy a corregir y me disculpas, ¿verdad? No es que se muere una parte de ti, se muere lo que tú no eres, porque tú realmente no eres eso que tú quieres aparentar ser. Se muere la ilusión y la fantasía que te han enseñado o que tú permitiste recibir y aceptar como concepto de tu vida, para tú poder soltar todo eso y ser quien realmente eres. Y nosotros somos seres de luz, todos somos seres de luz. Mira, cuando yo salí de la cárcel, que después me gradué de abogado, yo estuve un tiempo trabajando en la cárcel y yo iba y le daba charlas a las presas. Y les decía, yo aquí encontré el cielo. De aquí salí y me gradué de abogado. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Busquen lo que ustedes quieren hacer, porque cuando tenemos situaciones difíciles es que nos cambia la vida. Pero no se queden en el dolor, no se queden en lo que los demás le dicen, no se queden en que ustedes son malas, en que hicieron algo, todo. No, aquí, mira, Dios no juzga a nadie. Todo es una experiencia y todo es bueno, todo es un aprendizaje. Nadie te va a juzgar allá arriba. Tú misma te vas a juzgar cuando tú te des cuenta que perdiste la encarnación por no hacer lo que te correspondía hacer. Entonces, si tú quieres estar en ese juego, ¿verdad? De ambición, de dinero, de ser exitosa, de que todo el mundo te alabe, que todo el mundo te ponga la alfombra roja, como decimos nosotros en criollito, pues no lo estás haciendo bien, porque no vienes a eso. Tú vienes a hacer una evolución de conciencia buscando tener coherencia interna y conectar tu corazón que está desconectado. El problema del ser humano es que desconectó el corazón y lo conecta en momentos efímeros. Por ejemplo, una madre que a lo mejor no atiende bien a los hijos, no los educa ni nada porque está trabajando todo el día en la calle, ¿verdad? Pero cuando le pasa algo al hijo, sale corriendo y se muere porque el hijo le va a pasar algo y quiere darle de todo y quiere ayudarlo y quiere que su hijo no se sienta mal. Pero resulta que no lo está haciendo bien, porque no es amarlo en instantes, es amarlo y educarlo, corregir el carácter y cambiar todos los patrones que nos quieren enseñar en la sociedad. Entonces eso es un trabajo, el cual no todos queremos hacer. Es más fácil, como tú dices, es verdad, es más fácil vivir lo que no somos que vivir lo que realmente somos. Porque para vivir lo que realmente somos, que somos seres de luz, puros en amor, tenemos que abandonar muchas cosas que no nos gustan. Entonces, abandonar el cigarro, el licor, las drogas, las fiestas, la rumba, la alegría, los chistes, todo eso te desgasta tu energía. Tú puedes igual ir a una fiesta, puedes disfrutar, puedes compartir, puedes viajar, puedes hacer todo. Pero, ¿qué estás buscando en ese mundo donde te estás moviendo? ¿Cuál es el norte de lo que tú realmente quieres en tu vida?
Yo siempre le decía a Dios, bueno, yo quiero ser una persona que transmita paz y que yo pueda enseñar a los demás a que cambien su mente. Porque aquí lo que nos tiene mal es la mente y es lo que hay que corregir. No podemos hacer más nada. Porque, Alejandro, nadie se va a quedar vivo aquí en la eternidad. Todos nos vamos a ir. Todos nos vamos a ir. Pero ¿cuántas personas no escucho yo que se le murió la mamá y el papá y entonces me dicen que se sienten mal porque no hicieron lo que tenían que hacer? ¿Cuántas personas no hacen eso? ¿Cuántas personas tienen caminos equivocados en su vida y saben que están en un camino equivocado, pero no quieren salir de ahí porque su comodidad los hace sentir mejor ahí, porque viven una apariencia? ¿Cuántas personas son felices dentro de su casa? Si en la casa eso es disfuncional. Los hogares son disfuncionales porque para eso venimos. Venimos a aprender a romper eso. Y cuando alguien no lo quiere romper, tú simplemente te apartas porque como eres espiritual ya no quieres ese sistema de vida y te apartas. Entonces, no sé si lo has oído tú que estás en este camino de entrevistar a gente que ha tenido esas experiencias, pero normalmente yo creo que un porcentaje bastante alto, todos los que hemos tenido esas experiencias, nos hemos transformado, cambiado y ya nos separamos de todo lo que no vibra con nosotros. Sí, de hecho, hay muchas personas que hasta se divorcian. Se divorcian. Ujú. Yo que no he tenido esa experiencia, me he alejado de personas, no he tenido una experiencia cercana a la muerte, pero sí digo que he tenido mi despertar espiritual desde hace mucho tiempo, como ya más en serio, porque siempre he estado como muy conectada con eso, pero yo creo que todos de alguna forma siempre venimos aquí conectados con esa energía. En algún momento de nuestras vidas nos alejamos de eso y la vida nos pone nuevamente, nos encarrila, ¿no? Y nos pone en situaciones que nos obligan a volver a conectar con eso. Y creo que desde que empecé a conectar nuevamente con esto, sí, definitivamente, yo en mi caso me he alejado mucho de personas o seres que, como dices tú, no vibran como en la misma frecuencia en la que vibras tú. Y lo que he visto es que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, eh, muchas se divorcian, se llegan a divorciar de sus parejas, y la vida les cambia. Es un giro de vida bastante dramático. Hay que ser valiente. Mi libro se llama Para ser feliz hay que ser valiente, ¿no? Pero yo le digo a las personas, yo no puse ese libro porque tú tienes que ser valiente hacia los demás. No, tú tienes que ser valiente hacia ti, para creer en ti. Valiente para decir, yo no quiero eso. Yo me acuerdo que cuando yo me alejé de toda la fiesta, me llamaban mis amigos, mi comadre y todo, me llamaban y me decía, cónchale, que tú ahora no quieres venir. Y yo le decía, no, es que yo no quiero estar en esa vibración. En mi casa, pues nadie tomaba ni fumaba en mi casa porque yo no lo aceptaba. El que quería hacer eso, que se fuera para su casa, pero en mi casa no. Entonces la gente se va apartando y te va diciendo, no, es que ya tú cambiaste, ya eres un fastidio, ya solamente quieres estar, como decía un hermano mío, fumando incienso todo el tiempo. Y yo le decía, pero eso es lo que me llena de paz. ¿Entiendes? Porque yo estoy aquí en un camino diferente, cosa que no va a entender nadie, porque el camino es individual. Cada quien viene a hacer un camino y un recorrido para alcanzar su evolución en la conciencia, pero lo va a hacer a su manera, como está destinado para ti, que no es igual para los demás. Pero lo que sí te puedo decir que en esta dimensión todo el mundo va a tener un golpe de despertar, lo comprenda o no lo comprenda. Y se está viendo mucho ahorita. Yo lo veo en las consultas, personas que tienen crisis de pánico, ansiedad, no se les da lo que quieren, no logran alcanzar las cosas. Le digo, pero es que no tienes que ver afuera. Ve hacia adentro de ti y ve por qué tú no puedes hacer lo que tú crees que quieres hacer. Porque en esta vida no venimos a hacer lo que queremos. En esta vida venimos a hacer lo que debemos, que es otra cosa. Yo sí, a mí me gustaría hacer muchas cosas, pero si no es lo que me toca hacer, pues no lo voy a hacer. Así de sencillo. Y tenemos que ser muy disciplinados para poder ingresar al mundo espiritual, no desde la palabra y enseñarle a los demás. Yo no aprendí así. Yo le muestro a los demás que mi espiritualidad está en mí por mi actitud, por mi acción y reacción. Y así he vivido por muchos años. Ya eso yo creo que ya eso está dentro de mí, no lo voy a cambiar, ¿verdad?
Pero las personas normalmente creen que entran en un camino espiritual porque ya empiezan a leer cosas, a hablar bonito, a decirle a todo el mundo lo que tienen que hacer, pero ellos no corrigen su vida. Entonces, este camino espiritual es primero tú, sé feliz en donde tú estás, sé la columna de luz en tu hogar, que tu hogar vibre en armonía y en paz. Porque si no, no estás haciendo nada. Estás luz de la calle, oscuridad de tu casa. Es al revés. La luz inicia en tu casa y la luz se expande mucho más afuera cuando tú la tienes dentro. Y aquí no hay mentiras, Alejandra. Aquí en el mundo espiritual no hay mentiras. Al principio cuando hablabas de Cristo, porque es que a mí me encanta esta conciencia crística, ¿no? Que se le da el nombre ahora de conciencia crística, que va más allá de las enseñanzas de la Biblia. Como tú bien decías, que había como mucha información que no era fiel, ¿no? O sea, las cosas que él te decía que no eran fiel a lo que está escrito y a lo que se ha enseñado desde la religión. Si pudieras dar algunos ejemplos de cosas que leíste en la Biblia que no estaban en línea con lo que Cristo te estaba transmitiendo a ti directamente. Mira, una de las cosas que leí que siempre me dio mucha gracia, ¿verdad? Mucha risa era que todo el mundo habla y dice que se haga la voluntad de Dios. Y Jesús me dijo unas palabras muy sencillas. Me dijo, Dios no tiene voluntad. Dios solamente es creación pura. Es amor. Y yo, wow, es verdad. Es verdad. Porque Dios no tiene voluntad. La palabra voluntad, cuando tú la lees en la Biblia, es porque el hombre lo dijo, pero no porque Dios dijo que Él era voluntad. Dios es creación infinita pura. Y así, o sea, no te puedo dar los detalles de muchas cosas porque eso es como, bueno, eso fue hace muchos años, hace más de 20 años, este, pero sí fui comprendiendo que no es importante aferrarte a una religión como tal, ¿verdad? No es mala, no es bueno, es un camino, pero dentro de la religión, yo lo que más vi era si coincidía lo que ellos enseñaban con lo que ellos hacían. Fue como la muestra que él siempre me dio. Y me dijo siempre, tiene que haber coherencia entre lo que tú enseñas, dices y practicas. Y yo me aferré mucho a eso, mucho, a esa coherencia de que todo tenía que ser armonioso. Entonces empecé a ver pues muchas cosas sin ámbito de criticar, solamente que cuando tú expandes la conciencia ya tú ves cosas que los demás no ven. La gente tiene un problema, sale corriendo para la iglesia a pedirle a Dios, ¿verdad? Pero ya va, pero porque tú no le pides a Dios todos los días y le das gracias por todo lo que tienes. Si Él está ahí, yo le digo a la gente, no le piden a Dios, Dios no necesita que tú le pidas nada. Él es un gran Padre que está dispuesto a darnos todo, pero ¿qué estás tú preparado a recibir para que Dios te lo dé? Ahí es el detalle. Dios no nos va a dar las cosas sino cuando estamos ya preparados a recibirlas para hacer la mejor obra que nosotros necesitemos hacer. Y para eso es transformación interna, porque el tránsito aquí es efímero. O sea, ¿cuánto puede vivir una persona? 100, 110, 120 años. Pero de utilidad, ponle 80, 90 años. Si tú en 80 años, que no es nada, porque allá en el cielo, eso es efímero, tú no haces lo que viniste a hacer por decisión tuya, porque nadie te dice que nazcas aquí, eres tú el que decides venir. Y ahorita, mira, Alejandra, sería interesante ver si puedes hacer un programa de esos, porque hay muchos niños que he estado viendo los videos cortos que colocan los padres, donde el niño dice, no, yo recuerdo que yo estaba en el cielo y yo decidí venir y caí en tu barriga. Mi nieto le decía a mi esposo, ay, agüito, tú y yo jugábamos mucho fútbol, ¿por qué tú no quieres jugar de fútbol aquí conmigo? Si cuando estábamos allá arriba vivíamos jugando fútbol los dos. Y mi esposo se quedaba así y le decía, ¿de dónde sacas tú eso, David? Bueno, tú no te acuerdas cuando vivíamos arriba, lo que pasa es que tú decidiste venir primero y yo no quise en ese momento, yo decidí venir después. Y hay tantos niños que están dando cosas que nadie se los ha dicho.
porque están ya recordando muchas cosas, porque los niños que van a nacer ahora van a traer ya recuerdos de cosas que ellos decidieron venir a hacer y de las cosas que ellos fueron. Yo recuerdo de muchas vidas mías. Yo recuerdo, yo después que tuve todo este proceso, Alejandra, yo empecé a recordar las vidas que yo había tenido aquí y las cosas que había hecho también. Interesante, pero ¿solo aquí en la Tierra o recuerdas vidas también en otros planetas? No, recuerdo otras vidas que tuve, ¿verdad? Y recuerdo el planeta y todo lo que estuve haciendo, pero no le di importancia a eso, porque ¿sabes por qué? Porque la gente se ha abocado mucho a lo fantástico. Entonces, si tú le das mucha importancia a lo fantástico, te olvidas de lo que estás haciendo aquí, que es el trabajo que vienes a hacer. Entonces yo en ese momento que yo pedí, quería ver mis vidas y todo, y empecé a ver muchas vidas y coincidían cosas, pero perfectamente. Yo dije, ok, si esto está bien, pero ¿qué gano yo con hurgar en el pasado si no conozco lo que estoy viviendo en el presente para mejorar mi futuro, que es hacia donde yo me voy a ir? Entonces no quise enfocarme, ¿verdad? En que si fui de aquí, fui de allá, viví aquí, hice allá, no, no quise enfocarme en eso, sino qué es lo que Laura quiere lograr aquí para poder ascender a una esfera superior de conciencia cuando me vaya de aquí. Y ahí es donde me he enfocado. Corregir mi verbo, corregir mi actitud, alcanzar paz, no molestarme por nada, ver todo normal, aceptar a todo el mundo como es, no criticar, no juzgar, sanar mi mente, todo eso lo hice. Entonces tu energía se expande. La gente llega a mi casa y no se quiere ir nunca, porque dicen, ay, aquí hay una energía tan rica. Y yo le digo, bueno, pero es que esa energía es la que tiene que tener todo el mundo en los hogares. Pero ¿cómo hace la mayoría de las personas? Ni siquiera quieren ir a su casa, quieren estar en una fiesta, en un centro comercial, quieren estar todo el tiempo en la calle. Pero no venimos a eso. Laura, te quería preguntar una cosa. Tu libro, ¿qué recopilaciones tiene tu libro de tu experiencia o de no solamente tu experiencia cercana a la muerte, porque creo que tu historia va mucho más allá de esa experiencia? La verdad es que ha sido una entrevista, bueno, no una entrevista, yo lo llamo más un testimonio cargado de infinita sabiduría, que creo que todas las personas que lo escuchen los van a ayudar, los van a alumbrar, porque tú mientras ibas hablando, yo iba como, ibas respondiendo, ¿no? Preguntas que yo he tenido, ¿no? En mi vida incluso, que estos encuentros para mí son súper bonitos por eso, porque hay cosas que sin querer responden sin ni siquiera yo tener que hacer el esfuerzo de preguntarlas, ¿no? Y creo que como yo, muchas otras personas se van a iluminar y se van a beneficiar de este tipo de encuentros tan bonitos y mágicos. Pero bueno, más allá de tu experiencia cercana a la muerte, que digamos que fue el inicio de este camino espiritual que emprendiste, qué otras experiencias nos podemos encontrar dentro de tu libro? Creo que ya nos has hablado mucho de tus encuentros con Cristo, que para mí esto, wow, o sea, me parece sumamente valioso porque mucho, muchas personas están siempre como que en esa eterna búsqueda, ¿no? De conectar con Jesús, de conectar con Dios, de conectar con las vírgenes, bien sea por la religión, bien sea porque les hace falta algo, pero más allá de eso, lo que significa realmente conectar, ¿no? Con Dios, que no es simplemente, como decías tú antes, para que te resuelva un problema en concreto que tienes, sino es conectar con el amor y con la sabiduría que Él te puede dar para poder emprender el camino que viniste a hacer en esta realidad de una manera más acertada, ¿no? Y quería saber si este tipo de contenido lo podemos encontrar dentro de tu libro. Mira, yo creo que mi libro yo lo versé más, no tanto en la magia de la experiencia que he tenido, ¿verdad? Porque a mí lo mágico no me gusta mucho. A veces me cuesta hasta hablar de las experiencias que he tenido. Yo lo versé más en mis reacciones y acciones que yo tuve en lo que yo vivía. O sea, cómo tú vives una vida que la tienes que vivir a juro, ¿verdad? Pero cómo empiezas a buscar lo bueno detrás de todo eso y cómo la magia se empieza a presentar. Por ejemplo, tuve experiencias que me decían, párate, levántate y vete para tal lado. Y como me dijeron cuando yo me fui a Barinas, párate, levántate y vete para Barinas
el 2 de agosto a más tardar y era 30 de julio. Y yo me levanté porque ya yo iba a abandonar todo el mundo terrenal. Ya mi hija se había graduado, ya estaba ya en su camino y yo decidí que iba a ser mi camino y tenía que entrenarme con unos seres que iban a estar conmigo enseñándome todo. Y era una enseñanza que es más aprender tú primero para con tu experiencia poder enseñarlo. No es aprenderlo para darlo, no es una clase que yo iba a dar. ¿Ok? Entonces yo dije, bueno, me voy. Y le dije a mi esposo, mira, el 2 de agosto me voy para Barinas. ¿Cómo que te vas para Barinas? Le dije, sí, me voy para Barinas. Bueno, mi hija se puso brava, mi mamá me dijo loca, mi esposo, todo el mundo se puso bravo. Y yo me fui tranquila. Me fui en mi carro con una ropita y sin más nada. Me llevo unos libros y ya, porque me encanta leer. Y llegué a Barinas y me dijeron, ok, aquí vas a vivir con lo que tú tienes, con lo que te den y con lo que puedas recibir al día. No puedes cobrar lo que la gente te dé. Imagínate Barinas, conoces Barinas, que es un pueblo, en aquella época era más pueblo todavía. Y yo ahí empecé a tener una experiencia maravillosa porque pues pasé hambre, porque no tenía dinero para comer y tenía que comer lo que me dieran. Entonces Dios me puso una persona que yo estaba ayudando y esa persona le pedí que me pagara con 2 arepas para comerme una en la mañana y otra en la tarde y no pasar tanta hambre. Estuve como 3 o 4 meses sin tener un lugar donde vivir así, sino que estaba en una casa, pues donde el trato no era muy bueno y yo calladita siempre, como diciendo, estoy entendiendo cómo es la humanidad. De ahí me dieron una casa ya, me mudé, me fui a vivir en una casa donde yo empecé a ayudar a la gente y empecé a recibir toda la enseñanza, pero yo no podía salir de esa casa. Yo estaba ahí con esos 2 seres que los veía físicamente y ellos me enseñaban todo y eran los que me llevaban todo. Y yo pasé ahí como 3 años y medio sin salir y me llegaba todo a la casa. Es más, yo una vez brava dije, Dios mío, pero no puede ser que no me mandes un dulce. O sea, yo no soy de comer mucho dulce, pero de vez en cuando un dulcito cae bien, ¿no? Y en la tarde toca una señora, Laura, vine a tomarme un té y te traje unos dulcitos. Y yo, me están escuchando, ¿no? Cosas así que fue en la experiencia. Y ahí es donde ellos me enseñan el diseño holográfico, que es lo que yo hago. Y me lo empezaron a enseñar cómo yo desde mis vidas pasadas, que ahí es donde yo entro a descubrir mis vidas pasadas, cómo yo en mis vidas pasadas había hecho tantas cosas que en esta vida venía a sanar muchas cosas internas para yo comprender quién era yo, para que mi luz naciera realmente. Entonces, en el primer proceso empiezo a ver muchas vidas pasadas mías. Wow, Alejandra, y es muy fuerte porque a veces ves vidas pasadas tuyas donde tú hiciste cosas muy fuertes. Entonces empecé a comprender por qué tenía que vivir experiencias tan fuertes y que yo misma había decidido sanar todo eso. Me vi en vidas con mi esposo, donde habíamos vivido, y vi las experiencias que habíamos tenido los dos. Habíamos tenido muchas peleas, muchas discusiones como pareja. Teníamos varias vidas juntos. Y yo decidí sanar en ese momento todo eso. Y se lo fui explicando a mi esposo. Entonces entré en esa autosanación y ahí empiezo yo a estudiar lo que es el diseño holográfico y empiezo a comprender cómo tú tienes que ver las experiencias de tu vida desde lo más bonito para comprender lo que Dios quiere enseñarte a ti y poder abrir tu corazón, porque aquí venimos es a dar, no venimos a recibir. Ese es el error de la gente. Es así. De hecho, el Kabbalah dice eso, que es dar por dar, que la reparación que vinimos a hacer aquí es dar por dar. Laura, si las personas quieren contactar contigo, podrían hacerlo. Puedo dejar tus puntos de contacto, es decir, tu Mi email. correo, ajá, por el email. Sí, cómo no, con mucho gusto. Lo voy a... Siempre le digo, siempre le digo a las personas, Alejandra, discúlpame, que el que quiera comenzar a cambiar y entrar en un despertar me puede comunicar. Porque la idea es despertar, la idea no es curiosear, la idea no es saber qué dices o qué no dices, porque eso no te va a ayudar ni a ti ni a mí. Es que tú entres en un verdadero despertar para que tú digas, bueno, definitivamente yo quiero transformar mi corazón. Claro, claro, es acercarse con la intención de explorar el despertar desde desde el llamado, ¿no? No solo. Eso es correcto. Sí, sí.
realmente es el fin y el objetivo final de este tipo de información. O sea, Exacto. Y en mi libro cuento parte, porque bueno, ese libro lo escribí yo en el 2015, fue editado aquí en Estados Unidos, y ya del 2015 al 2023, casi 24, te podrás imaginar, la experiencia nunca para, nunca. Es que tú eres un ser humano. Yo le digo a la gente, aquí no hay maestros, aquí no hay grandes deidades, aquí no hay nada, somos seres humanos en un tránsito. Y mientras tú estés aquí pasando por este plano, vas a tener las experiencias. El asunto es cómo tú accionas dentro de esas experiencias. voy a dejar entonces en la descripción tu correo, que después me lo pasas, lo dejo en la descripción. Y también quería preguntarte, ¿tu libro lo tienes en Amazon o solo Sí, el libro mío está en Amazon. el libro está en Amazon? Entonces también voy a dejar el enlace en la descripción para quienes quieran comprar el libro, me apunto yo también, lo compren y lo lean. Y bueno, como ya nos quedan 5 minutitos, Laura, un último mensaje para la audiencia, para quienes están buscando saber cuál es su misión de vida, qué les recomiendas o qué palabras les darías a estas personas que están en ese proceso de despertar de conciencia. Mira, la mejor información que les puedo dar es que la misión que tiene cada quien es vivir la vida, pero vivirla bien, correctamente, desde una conciencia interna. Pero la primera misión que tiene todo ser humano es corregir su mundo interno, para que después, una vez que lo corrija, con ese amor y esas ganas de dar, tú puedas darle a los demás un verdadero camino, una misión bonita. Ese es el mejor mensaje que le puedo dar, porque la gente quiere entrar en misión, pero no han corregido, y así no es. Bueno, una entrevista, ¿verdad? Cargada de mucha, mucha sabiduría. Laura, muchísimas gracias por este gran regalo, por compartir tu experiencia, por llenarnos de esta información de valor que yo sé que las personas que estén en este camino van a apreciar, porque por lo menos en mi caso, ya hablando a nivel personal, de verdad que ha sido bastante increíble. Ya hablaré más adelante contigo, porque yo, de hecho, hace 2 días me hice una regresión de vidas pasadas y la verdad es que son cosas que experimentamos con el fin de sanar, ¿no? De sanar cosas del pasado y de sanarlas en esta vida. Y si no somos conscientes de esto, no podemos ayudar a nuestra alma a evolucionar. Eso es así. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Alejandra.